Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo foro de expertos en el marco de la Red de Docentes Innovadores que desde el FONDEP hemos venido impulsando estas 3 últimas semanas. Soy Vanessa Toribio, coordinadora del FONDEP, y moderaré este panel de diálogo durante 1 hora. Estamos transmitiendo vía Facebook Live del FONDEP Espacio, desde el cual esperamos sus preguntas, sus comentarios y sus ideas. En estos días ya maestros y maestras han venido participando en nuestra red de docentes innovadores que busca contribuir a generar un espacio de intercambio de conocimiento entre docentes donde puedan compartir sus iniciativas y resolver también aquellas inquietudes sobre los desafíos que estamos enfrentando en estos días de confinamiento. Allí van a encontrar un mapa de innovación, proyectos con buenas ideas, información sobre nuestros cursos y otras opciones de intercambio de conocimiento. Hace una semana lanzamos este segundo foro con un interrogante. En este contexto de emergencia sanitaria, ¿qué tipo de iniciativas o proyectos pedagógicos son necesarios para el logro de aprendizajes? Y en el diálogo de esta tarde, los expertos que nos acompañan responderán las preguntas que los docentes nos hicieron llegar en el buzón. Si tú aún no te has inscrito, puedes ingresar al foro a través del link del www.gov.pe/red/registro. En este segundo foro hemos leído más de 387 comentarios de todas las regiones del país y se han inscrito aproximadamente 10.000 docentes más que se unen a esta gran familia de 22.000 maestros y maestras que ya forman parte de la plataforma del registro de experiencias educativas del FONDEP. Para hablar sobre estas interrogantes que hemos planteado hoy, presentamos a nuestros expertos. Esta tarde tengo el gusto de que me acompañan los agentes movilizadores que han estado con ustedes en el desarrollo de estos foros a lo largo de estos días. Quiero darle la bienvenida a Luis Guerrero Ortiz. Bienvenido, Luis. Él es docente de educación inicial con una maestría en política pública en la Universidad Alberto Hurtado de Chile y posgrado en terapia familiar sistémica de IFACIL. Él ha sido además consultor de UNESCO y consultor de GRADE. Ha sido también asesor pedagógico del despacho del Minedu, es socio fundador del Foro Educativo, ha trabajado para la Oficina de Educación de UNICEF, el Minedu, el Consejo Nacional de Educación y es actualmente director de la revista virtual Educación. Es un gusto poder tenerte con nosotros el día de hoy. También nos acompaña Luis Bretel. Él es educador con una amplia experiencia en formulación, implementación y evaluación de políticas educativas, propuestas curriculares y metodológicas para la educación básica y la educación superior, tanto a nivel universitario como técnico. Fue responsable pedagógico del plan piloto de bachillerato escolar entre los años 1998 y 2000. Fue director general de educación básica regular en el Minedu y fue presidente del FONDEP. Bienvenido a este foro. Y además nos acompaña Juan Cadillo. Él es docente de la región Ancash, ganador de las Palmas Magisteriales y es considerado uno de los 50 mejores maestros del mundo, según el Global Teacher Prize 2017. Tiene una amplia experiencia en proyectos de innovación y es consultor de Fundación Telefónica, además presidente del FONDEP. En esta parte del diálogo quiero comentarles un poco. Tendremos 10 minutos por cada panelista para responder preguntas generadas por los docentes en estos días del foro virtual. Por ello, le pido a los panelistas introducir a la audiencia en estos ejes de aquellos videos con los cuales ustedes también aperturaron. Luis Guerrero va a ser el primero. Él nos va a compartir un poco sobre la importancia del desarrollo del pensamiento crítico y creativo como un desafío para el desarrollo de la ciudadanía en la educación a distancia. Luis, bienvenido y adelante, tienes 10 minutos para poder compartirnos. Te escuchamos muy atentos. Lucho, creo que tu audio...
Vamos a esperar un poco a Lucho, él ha tenido algunas dificultades con su audio. Como les comentaba, durante estas 2 semanas hemos resuelto muchas de las interrogantes de los maestros en torno a justamente cuáles eran las iniciativas que podían desarrollarse en las escuelas. Nos hemos sorprendido porque hemos encontrado iniciativas que incluso se sostienen en proyectos que ya venían desarrollándose y que ahora se están adaptando a la realidad para poder desarrollarse. Ya tenemos a Lucho nuevamente con nosotros. Querido Lucho, 10 minutos, por favor, para resolver la pregunta, introducirnos en este tema. Ok, el audio. Creo que hay un problema con el audio. Algunos problemas técnicos. ¿Qué les parece si en tanto ayudamos a Luis a que él pueda reconectarse con nosotros, continuamos, ¿no? Luis Bretel, tú también estabas formando parte de este panel y queremos que nos cuentes acerca de el planteamiento de problemas, los retos y los desafíos para la educación autónoma que desarrolle competencias, incluso desde la virtualidad. Estamos muy atentos. Tienes 5 minutos, yo voy tomando nota mientras tanto. Espero que se me oiga. Se te escucha perfectamente. Muy bien, gracias. Vaya a ser que haya alguna maldición y algún hechizo sobre el asunto. Bueno, la idea es bastante simple. En general, tenemos que asumir que el desarrollo de competencias pasa por proponerles a los estudiantes problemas, retos que estén conectados con su interés. El viernes tenía un taller con profesores de una escuela de Cutervo y extrayendo información desde los estudiantes y los padres de familia se quejaban que la relación con los docentes era una relación de exigir evidencias para poder demostrar que estaban trabajando las actividades de Aprendo en Casa. La queja de los alumnos y de los padres era fuerte porque decían, oigan, los chicos no están disfrutando con lo que están haciendo, están estresándose y la exigencia de los profesores, lejos de permitirles enfrentar retos, es enfrentar tareas. Bueno, creo que la exigencia para que los alumnos hagan las cosas y cuando además tiene que estar acompañada de amenazas, si no envías tus evidencias, no te vamos a considerar asistencia y luego vas a verte perjudicado en la evaluación, etcétera. Lo que está planteando en el fondo es que los chicos no están haciendo las cosas porque les entusiasme hacerlas, porque les genere un verdadero interés el hacerlas. Para que una persona esté interesada en una tarea, la tarea tiene que primero que tener que ver con su vida cotidiana, con sus intereses cotidianos, pero también ser una tarea retadora. Tenemos que lograr enfrentar estas dos cosas, que los retos que les propongamos a los estudiantes sean realmente retadoras, pongan realmente en conflicto y en juego sus capacidades cognitivas más elevadas, pero además que respondan a sus intereses. Una primera cosa que sería fascinante poder hacer con nuestros alumnos es sondear sobre qué les interesaría trabajar. ¿Qué tipo de temas, qué tipo de problemas, qué tipo de cosas les resultarían interesantes? Creo que es momento de dejar de pensar que nosotros, los docentes, somos los que tenemos que decidir los temas que son interesantes para los alumnos
y empezar a pensar que a partir de lo que a ellos les interesen, tenemos que aprovechar para desarrollar sus competencias. Tenemos que engancharnos con aquello que los entusiasma y que los motiva. De no lograrlo, difícilmente se van a comprometer, difícilmente van a poner en juego sus capacidades cognitivas, difícilmente van a poner en juego todas sus competencias y difícilmente van a crecer. El desarrollo de competencias y el crecimiento integral de la persona requiere su entusiasmo. Otra escuela con la que estábamos trabajando el día de ayer, se les ocurrió a los profesores decir que su lema iba a ser: en nuestra escuela aprendemos en casa, pero por placer. Creo que es esto lo que tenemos que poner en juego en última instancia, que el aprendizaje sea placentero, provoque ganas de hacerlo y nadie me tenga que perseguir para que lo haga. Muchas gracias, Lucho, por esta introducción. Y tú has resaltado algo muy importante, que es partir de situaciones realmente retadoras que enganchen con los intereses de los estudiantes y a partir pensar en el desarrollo de los aprendizajes y las competencias de los estudiantes. A mí me gustaría que además ahora Lucho Guerrero en base a esta introducción que ha realizado Lucho, nos puedas hablar sobre la importancia del desarrollo del pensamiento crítico y creativo como un desafío para el desarrollo de la ciudadanía en la educación a distancia en estos tiempos que tanto se necesitan. Bienvenido, adelante, tienes 5 minutos para poder compartirnos, Lucho. Gracias, Vanessa, espero que no se me corte la señal de nuevo, mil disculpas. A ver, me encanta que Lucho haya empezado primero porque eso me permite, sobre la base de su intervención, decir lo que quiero decir. Efectivamente, cuando hablamos de competencia estamos hablando de esta habilidad de las personas para enfrentar y resolver retos, problemas, situaciones difíciles en la vida cotidiana. Y evidentemente un problema que no me motiva es un problema en el que no me involucro. Entonces todo lo que ha dicho Lucho es absolutamente cierto. Ese es el punto de partida para el desarrollo de las competencias. Generar situaciones que despierten interés, curiosidad, ganas de intervenir en los chicos. Ahora, vamos a tu pregunta. Cuando yo realizo una acción para enfrentar un problema, para afrontar un reto, la acción tiene 4 momentos. El primero es tratar de entender la situación. Si yo no entiendo de qué situación se trata, es difícil que yo la pueda resolver. Necesito entender. El segundo paso, yo tengo que evaluar mis opciones. Es decir, de cuántas maneras puedo responder a este problema, cuántas soluciones posibles y razonables existen y cuántas las tengo a la mano y están alineadas con mis posibilidades personales. El tercer momento es cuando yo tomo una decisión y digo, muy bien, esto lo voy a enfrentar de esta manera. Y el cuarto momento es cuando mi decisión la pongo en práctica. Cuando hablamos de pensamiento crítico, estamos hablando de esta capacidad para razonar lógicamente tanto el problema que tengo que resolver como las alternativas de las que yo dispongo. Si yo no movilizo mi capacidad para pensar críticamente, no voy a tener una comprensión superficial o sesgada de los problemas, o voy a tener una comprensión superficial y sesgada de mis propias opciones. Entonces, mi margen de error va a ser inmenso. Yo tengo que pensar críticamente para entender de qué problema se trata y cuáles son las soluciones más viables para poder enfrentarlo. Ahora, ¿dónde entra el pensamiento creativo? Porque, miren, no todos los problemas que uno enfrenta son problemas conocidos. Hay problemas que no son desconocidos. Es decir, no hay una respuesta preestablecida, la tengo que construir. Eh, Tampoco hay una caracterización conocida del problema, lo tengo que caracterizar yo. Entonces, los datos que yo recojo de la situación los tengo que relacionar unos con otros. Y yo necesito tener la mente flexible, la mente abierta, para tratar de decir, ¿y esto qué tiene que ver con aquello y aquello qué tiene que ver con lo de más allá? Y tengo que construir una interpretación. Lo mismo pasa cuando yo tengo que buscar una solución. Ustedes saben, no hay, así como no hay una sola solución posible a un problema, tampoco hay una sola manera de entender el problema. Y justamente el pensamiento divergente o el pensamiento creativo consiste en esta capacidad para analizar una situación desde distintas perspectivas.
yo quiero insistir en esto, ¿por qué? Porque, miren ustedes, lo que ha partido las aguas en los sistemas educativos a nivel mundial desde fines del siglo XX es este cambio de paradigma de una educación que está orientada a buscar repetir, reproducir conocimientos, y una educación que está orientada a hacer pensar a los chicos. Eh, Justamente una acción competente es una acción reflexiva. Cuando yo converso con los profesores y les pregunto, ¿qué cosa es lo opuesto de una acción competente? Y me dicen, una acción incompetente. Y yo les digo, no. Lo opuesto a una acción competente es una acción irreflexiva. Es una acción donde yo actúo de manera mecánica, donde no razono la situación, donde no utilizo mis capacidades mentales para entender en qué situación me he metido y cómo puedo salir de ella. Entonces, sea presencialmente o sea a distancia, la clave para generar aprendizajes profundos, aprendizajes auténticos, es suscitar la capacidad reflexiva de los chicos. Cuando Lucho habla de juntar evidencias, a veces efectivamente la aprehensión nos viene por juntar pruebas de que hemos cumplido, de que el producto está hecho. Y cuando yo he visto varios videos también que cuelgan los maestros, y los chicos muy orgullosos muestran todos sus productos. Profesor, hice esto, hice el otro, hice aquello, todo lo que usted me pidió. A mí como profesor lo que me interesa no es que me muestre el producto para verificar que cumplió con el encargo, sino que me explique cómo es que lo hizo, cuánta cabeza le puso en el proceso para elaborar ese producto. Eh, si el proceso no ha sido un proceso reflexivo, si ha copiado, si lo ha ayudado la mamá, si lo ha hecho siguiendo estrictamente las indicaciones del profesor sin pensar lo que estaba haciendo, allí no se están generando competencias, ¿no? Puede haber el cumplimiento, pero no hay aprendizaje. Muchas gracias, Lucho, por tus comentarios. Realmente han sido muy enriquecedores en torno a, quiero rescatar la importancia que tú señalas del pensamiento crítico reflexivo hoy en día más que nunca, ¿no? Como una de las claves más importantes. Además, hay un tema muy recurrente en las redes y que tiene que ver con el uso de la tecnología en la educación. Por ello, le hemos pedido a Juan Cadillo que nos aporte en torno a las nuevas formas de trabajo que incentivan la creatividad y la innovación desde las tecnologías, pero siempre en torno a los aprendizajes de los estudiantes. Por favor, Juan, te damos el pase para estos 5 minutos. Bueno, yo agradezco que me hayan antecedido Luis Uretel y Luis Guerrero. En realidad he aprendido bastante. Y quisiera complementar con la pregunta que puse en el video para este foro, ¿no? ¿Para qué enseñamos? Entonces, cuando hablamos de poder desarrollar la creatividad, de poder desarrollar proyectos innovadores, lo que tenemos que pensar es justamente esto. A veces hemos convertido la parte de las materias en un aspecto que era el medio en un fin. Y es por eso que la educación y las pruebas que nosotros pedimos en realidad están muy orientadas a desarrollar un conjunto más de conceptos que en realidad las habilidades que requieren nuestros estudiantes. En ese sentido, nosotros tenemos que reflexionar qué capacidades deseamos de nuestros estudiantes y tenemos que lidiar también entre dos áreas que últimamente hay una disputa entre estas habilidades duras y las habilidades blandas. Las habilidades duras están relacionadas con el STEAM, la parte de ciencia, tecnología, arte, matemática, cómo organizamos todos esos elementos, y también el área blanda está relacionada con el trabajo en equipo, con la posibilidad de resolver los problemas, de la comunicación, de la colaboración. Pero en realidad esta dualidad es inexistente porque lo que requerimos es que esos dos elementos vayan confluyendo en la educación que nosotros necesitamos. En ese sentido, en realidad podemos implementar varios proyectos, pero bajo la rapidez con que tratamos de implementar las soluciones, muchas veces vamos a tener
enormes barreras con respecto a cómo nos logramos integrar el trabajo con los estudiantes. Entonces, en este momento, yo pienso que debemos afrontar de una manera creativa, pero a la vez muy realista en el sentido de postular conjunto de proyectos innovadores, creativos, o simplemente utilizar esta fuerza que tienen los maestros para tratar de llegar a sus estudiantes y encontrar pequeñas recetas. Estas recetas de repente estarían orientadas a utilizar el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje social. ¿En qué sentido? En el sentido de que es importante que el trabajo que vienen desarrollando y lo que van mostrando, por ejemplo, los profesores o los estudiantes en las redes sociales, el maestro sepa canalizar y sepa mostrar a sus alumnos de tal manera que lo que se va colgando sirva de referente para que el estudiante vaya avanzando, se vaya copiando, vaya mejorando en función de lo que ve. El otro aspecto que pienso que puede funcionar en los proyectos de innovación son las microlecciones. ¿Qué significa? Podemos utilizar algo que ya avanzó Pere Márquez en el respecto al currículo bimodal. Estamos muy acostumbrados y va a ser bien difícil que cambiemos muchos de los paradigmas que nosotros manejamos porque buscamos fundamentalmente que los chicos memoricen, por ejemplo. Entonces el currículo bimodal hace una ayuda respecto a unir estos aspectos de competencias con la parte muy memorística que necesitamos. ¿Qué nos dice Pere Márquez con el currículo bimodal? Nos dice que podemos utilizar un conjunto de conceptos que los estudiantes tienen que memorizar, pero a la vez necesitamos de un conjunto de actividades o lista de actividades que tienen que estar muy relacionadas con las vivencias y con lo que conoce el estudiante. En ese sentido, es algo que podemos tranquilamente usar, pero las lecciones o las microlecciones tenemos que utilizar lo que viene del aprender en casa, pero tienen que ser relativamente cortas. Por lo general, nosotros pensamos que una lección de 2 horas o de 5 horas, como piensan también los padres de familia, puede funcionar muy bien, pero en la realidad nos chocamos con que la capacidad para estar motivados o para tomar interés con respecto a lo que el profesor pueda decir o pueda trabajar en 5 horas, en realidad el estudiante se va a cansar mucho. Entonces hay que reducir a una sola temática. Podemos recoger mucho del aprender en casa que tiene actividades muy buenas. En realidad, si tú sabes trabajar luego, de repente necesitaríamos mejorar de parte del ministerio en tener esas lecciones antes para poder, en función de ello, hacer una planificación mucho más concienzuda a la hora de trabajar este aspecto de la retroalimentación. A mí me gusta también el concepto de poder utilizar el video. Si nosotros actualmente vemos muchas funciones realizadas del aprender en casa en la televisión, nosotros podemos coger esos videos y con los chicos que tienen conectividad, armar o cortar el video en 10 o 15 minutos y, por ejemplo, presentarle preguntas. Hay una plataforma que se llama Edpuzzle que te permite combinar el video con las preguntas. Entonces, en realidad podemos utilizar varias estrategias, pero no todas las estrategias podemos repetirlas una y otra vez. Es importante que nosotros variemos en función de ello. Bueno, eso es lo que te podría comentar. Muchísimas gracias, Juan. Qué importante lo que ustedes tres nos dicen como claves para la educación en este contexto que es tan particular, ¿no? Partir de los intereses de los estudiantes, desarrollar el pensamiento crítico y creativo y utilizar las TICs también para promover aprendizajes como la colaboración y la reflexión entre los estudiantes. Son algunas claves que nos deja esta primera ronda y ahora me gustaría pasar a una segunda ronda del foro, no sin antes agradecer a los docentes y al público en general que nos sigue vía Facebook Live en este momento desde Cajamarca, Puno, Arequipa, Moquegua, aquí mismo en Lima Metropolitana y otros más que se suman. En esta segunda ronda tendremos 8 minutos por cada uno de nuestros panelistas para poder responder a las preguntas que se han generado por los mismos docentes en estos días durante el foro virtual. Las hemos consolidado y las estamos poniendo ahora justamente a vuestra disposición para que nos ayuden a resolverlas. Vamos a empezar con Luis Guerrero. Luis, los docentes nos preguntan, ¿es posible realizar proyectos de aprendizaje en un contexto de realidades tan heterogéneas, principalmente en la zona rural? ¿Cómo relacionamos en la situación actual, el desarrollo del pensamiento crítico, la ciudadanía y los proyectos?
¿Qué rol juegan la autonomía y la creatividad en esta coyuntura? Por favor, te doy el pase para que puedas darnos una respuesta. Claro. Empecemos por lo segundo. Cuando hablamos de ciudadanía, hemos venido nosotros enfatizando siempre en la importancia de desarrollar, de formar ciudadanos conscientes, críticos, resolutivos, ciudadanos capaces de poder fortalecer y sostener la democracia en este país. Decimos, la escuela no solamente debe formar agentes económicos capaces de generar riqueza, sino tiene que generar ciudadanos que puedan construir un país con igualdad y con justicia social. Muy bien. Hoy en día, en el que el mundo está afectado por un virus que está causando tantas muertes y al que necesitamos enfrentar de una manera ciudadana, es decir, con un sentido del bien común muy elevado, más que nunca necesitamos que la escuela esté conectada con la realidad. La pandemia tenemos que entenderla en sus orígenes, donde el factor humano es esencial, digamos, es el que ha desencadenado este desequilibrio con la naturaleza, que ha provocado que un virus, que estaba muy cómodo y muy tranquilo en su hábitat, venga, digamos, a invadir la vida urbana. Tenemos que entender la pandemia en sus consecuencias y tenemos que entender la pandemia también en las alternativas de solución y en los efectos que está teniendo en nosotros, en nuestra vida personal, en nuestra vida escolar, en nuestra vida familiar, en la vida social, ¿no? Económica y productiva del país y de mi comunidad y de mi región. Entonces, es imposible que la escuela hoy en día se ponga de espaldas a este hecho, que es un fenómeno global, que solamente antes lo habíamos visto en las películas y ahora lo estamos viviendo en carne propia. Necesitamos entenderlo y necesitamos entender no solamente sus orígenes y sus consecuencias, sino también sus soluciones. Y necesitamos entender que las alternativas pasan por nosotros. Nosotros somos parte de la solución y tenemos que saber de qué manera podemos aportar soluciones a este problema. Entonces, conecto esto con la primera pregunta tuya. Proyectos. Justamente la esencia de un proyecto de aprendizaje es colocar a los chicos frente a un desafío para el que tiene que construir una respuesta. Normalmente esta respuesta es una respuesta que se construye de manera colaborativa. Muy bien, los chicos ahora no están conectados, no pueden interactuar, salvo aquellos que están con acceso, digamos, a la conexión a Internet y disponen de una computadora, podrían conectarse con sus compañeros. No es la realidad de la mayoría, de acuerdo. Hay dificultades para interactuar, pero lo que sí podemos hacer es plantear retos para que los chicos investiguen, construyan soluciones, elaboren productos que puedan ser útiles para responder a una situación desafiante. Esa esencia del proyecto me parece que es la metodología más efectiva para poder aprender lo que se necesita, que es hacer competente en una serie de ámbitos de la acción humana. Entonces, yo creo que evidentemente las condiciones de aislamiento dificultan muchas cosas, pero no la impiden. Hay muchos proyectos que se pueden hacer en casa. Hay una serie de situaciones que vivimos en casa, en la vida personal, familiar, en la vida de nuestros padres, en nuestra propia historia, que pueden ser objetos interesantes de aprendizaje y que pueden dar lugar a proyectos como varios de los que entiendo yo, ustedes mismos auspician. Tengo entendido, he estado revisando el foro de los últimos días y hay más de una decena de proyectos interesantes que los profesores de la red de FONDEP vienen desarrollando. Es decir, están demostrando al país que pueden trabajar por proyectos, que muchos proyectos que ellos desarrollaban de manera presencial los pueden continuar haciendo de manera a distancia, adaptando la metodología. Lo más importante aquí me parece, y esto también creo que lo ha mencionado Lucho Bretel, lo fundamental de un proyecto no solamente está en la investigación, que sea capaz de hacer el chico echando mano de saberes diversos, sino en la retroalimentación del profesor. Juan lo mencionó también. La retroalimentación del profesor es muy importante. Si el chico no recibe una retroalimentación reflexiva que lo haga pensar,
El proyecto puede tener éxito o puede ser un fracaso, no importa. Lo importante es si la experiencia de desarrollarlo generó o no generó un aprendizaje en los chicos. Y eso es imposible que se produzca por sí solo. Se necesita la interacción del profesor. Si esta interacción está dificultada, digamos, por la distancia, hay que buscar las maneras, ¿no?, de que el profesor le haga llegar su palabra a los chicos. No una palabra de qué bien has cumplido, sino cuéntame qué has hecho, cómo lo has hecho, si te equivocaste, por qué crees que te equivocaste, dónde crees que estuvo el error. Eh, yo creo que el método de proyectos es en realidad la herramienta metodológica más importante para el desarrollo de competencias y no deberíamos renunciar a eso. Yo sé que la educación a distancia en muchos sitios es una gran tentación para regresar a una educación centrada en contenidos. Es muy sencillo hacer eso, pero esas no son las apuestas del país, no son las apuestas del currículum, no es lo que merecen, ¿no?, los niños, las niñas, nuestros adolescentes. Ellos necesitan oportunidades educativas que desarrollen en ellos la capacidad para poder construir un mundo distinto que el que le estamos legando nosotros. Y para eso necesitan desarrollar sus capacidades reflexivas. Muchísimas gracias, Lucho. Has tocado un tema muy importante, pero también has resaltado algo que en efecto está sucediendo en la red de docentes, y es que varios de ellos, en este foro, cuando les preguntábamos por las iniciativas que ellos creían que se podían desarrollar en esta situación y que ellos venían desarrollando, han ido contando cómo están superando la situación y cómo proyectos que ellos ya venían desarrollando los han adaptado. Algunos no son en su totalidad porque necesitaban una alta carga presencial, pero algunas partes de ellas las han podido desarrollar. Por ejemplo, trabajar la lectura y la lectura con los estudiantes utilizando el WhatsApp como un medio de comunicación en el cual integraban a los padres, por ejemplo. En los Scrum hemos visto un proyecto que también se desarrolló desde la presencialidad y ahora lo han ido adaptando utilizando algunas plataformas. Otro que además no necesita, y ustedes les invito a que los puedan leer en este foro, donde no se necesita la conexión mediante medios digitales, pero aún así vienen desarrollándose, se van trasladando los materiales, y otros más. De verdad los invitamos a que puedan ingresar. Además, a fines de esta semana estamos lanzando una sección llamada Iniciativas Pedagógicas para que realmente cada uno de los docentes puedan colgar sus videos y sus iniciativas y todos podamos construir de manera conjunta alternativas de solución a esta situación que venimos desarrollando. Ahora yo le voy a dar el pase a Juan Cadillo. Juan, los docentes nos preguntan qué estrategias o tecnologías tienen mayor impacto pedagógico y pueden funcionar con o sin conectividad. Justo es lo que habíamos estado conversando. ¿Qué tipo de recursos tecnológicos son útiles para captar el interés de los estudiantes? Te damos el pase y tienes 8 minutos para poder dar respuesta. Bueno, quisiera recoger lo que Luis Guerrero dijo. Para mí la principal estrategia y la que funciona rápidamente es la retroalimentación. Cuanto más cercano sea la retroalimentación a la actividad del estudiante, es mucho mejor. Con respecto a cómo podemos hacerlo, actualmente han surgido pues las tecnologías, podemos hacerlo a través de WhatsApp. De repente por ahí hay una aplicación que a mí me gusta mucho, que se llama Remind, que es una red social muy específica en función de mensajes que se envían tanto el profesor como el estudiante como el padre de familia. Entonces, lo ideal es poder pensar en qué necesita mi alumno, dónde está y cómo puedo ayudarlo a llegar hasta ese punto. Eso es para mí la principal estrategia, la número 1. La siguiente estrategia es orientada al aprendizaje social. El aprendizaje social está relacionado a que uno aprende viendo al otro. Entonces, si yo como maestro recibo los trabajos de mis estudiantes y efectivamente tengo que postular un conjunto enorme de evidencias, pero lo clave acá es que yo tengo que reunir en función de la actividad que yo estoy haciendo y mostrársela a mi grupo. Puede ser en WhatsApp, puedo utilizar Facebook, puedo utilizar una página web, como también podría utilizar un aula virtual, como por ejemplo Google Classroom. Entonces, en realidad, la mejora
en el trabajo, en el desempeño del estudiante, está orientado a mostrarle su trabajo para que pueda aprender del otro. El otro elemento clave es la motivación para desarrollar la autoestima del estudiante. Eso significa que tengo que alentarlo en función de diferentes tipos de estímulos. Uno de esos estímulos puede ser usar la gamificación. ¿Esto qué quiere decir? Utilizar los puntos, las tablas y los emblemas. Los puntos, puedo yo darle puntos en función de una pequeña rúbrica o de una pequeña escala, y cómo va completando mi estudiante, puedo darle puntos. Esos puntos pueden ir acumulándose en una tabla, y según la cantidad de puntos que vaya logrando mi estudiante, luego le puedo dar una medalla, por ejemplo, o una condecoración, un avatar. Va a depender mucho de la contextualización que se debe hacer de acuerdo a la edad del estudiante y dónde se encuentra. También, para mí, una estrategia que funciona bien es la posibilidad de la actividad comunicativa del estudiante. Nosotros, por lo general, el ser humano pasa el 80% de su tiempo comunicándose. Entonces, es importante seguir desarrollando estas habilidades comunicativas en el sentido de poder utilizar, por ejemplo, el video. Si yo, por ejemplo, con los niños más pequeños, sé que todavía va a ser muy difícil en el primer grado ellos escriban, pero si tienen acceso a la tecnología, ellos pueden grabarse. Entonces, si la mayoría de nuestro tiempo, por lo general, estamos hablando y escuchando, ¿por qué no desarrollar y promover esas habilidades? Si, por ejemplo, ahora revisamos lo que está sucediendo en las redes sociales, ¿cuánto de lo que hacemos realmente se lee? ¿O cuánto de lo que hacemos es como ahora? Estamos hablando y escuchando y nos estamos viendo. Entonces, muchas de las habilidades que actualmente están funcionando en esta época de pandemia y van a seguir vigentes por muchos años es la habilidad de poder comunicar rápidamente, de manejar un escenario, por ejemplo, y de que las palabras fluyan y tus ideas se vayan conectando de acuerdo a cómo tú te vas expresando y logres convencer y construyas un discurso que pueda convencer al otro. Lo otro es que sabemos que estamos intoxicados por la información. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Lo que ya se ha recomendado, utilizar los organizadores gráficos, los mapas mentales, los mapas conceptuales, las infografías. Entonces, si los estudiantes ya tienen esa capacidad, están desde de repente 9, 10, 11 y para adelante, entonces enseñarles a poder combinar las imágenes con las palabras. Podemos utilizar simplemente una hoja de papel, como también si tienen los recursos computacionales, pues hay en realidad un montón de aplicaciones. Y lo otro que quería contarte es que, por lo general, nosotros también necesitamos demostrarle, o sea, los maestros también, porque el sistema, pese a que uno reclama que está orientado mucho a competencias y a capacidades, pero también necesita determinados aspectos de la memoria, y eso es importante, hay que seguir desarrollando nuestra memoria, pese a que el conocimiento que actualmente requerimos y para desempeñarnos según algunos estudios, en 1986, bueno, un trabajador tenía el 75% del conocimiento en su cerebro, pero actualmente es menos del 10%. Por lo tanto, lo que requerimos también es seguir trabajando en estos elementos de la memoria, porque la memoria es importante y tenemos que seguir las infografías y todo lo que te he dicho, pero también hay que saber discernir entre los aspectos de comunicación, colaboración y también este aspecto que te decía, las habilidades blandas. Entonces, por lo tanto, lo que debemos hacer también como un método para poder sistematizar esto es que si tenemos la posibilidad de crear un aula virtual. Por ejemplo, Google Classroom es una herramienta que nos va a permitir organizar diferentes actividades educativas. Y algo que por ahí vi para terminar ya y no quitarle mucho el tiempo acá a todos, es que me decían cómo lograr aprendizaje duradero. Y en realidad, para lograr aprendizaje duradero, hay que emocionar a las personas. Eso es un aspecto importante. O sea, nada se te va a quedar si no te emocionas. Lo segundo es que cuando uno vaya a dictar de repente una clase virtual, pueda mostrar atrás o una foto en la pantalla de sus estudiantes. Entonces, por lo general, ahí te emocionas. ¿Quién no se emociona si ve una fotografía de sí al lado de la pantalla que uno mismo no la produce, sino otra persona? Entonces, el maestro en realidad se vuelve una persona más atractiva. O sea, ¿qué me quiere decir mi maestro? Mi maestro me reconoce. Lo otro, como una estrategia ya puntual para
despertar la atención del estudiante, es que por lo general hay que empezar con preguntas. Hay que empezar con preguntas donde tú le motives al estudiante a querer saber que esas preguntas van a ser absueltas a lo largo de la clase. Y bueno, en realidad es más que tecnología, es la creatividad del maestro para encontrar justamente cómo motiva, cómo incentiva, cómo eleva la autoestima de sus estudiantes. No se te oye, Vanessa. Muchas gracias por avisarme. Bueno, estaba agradeciéndole a Juan porque él nos aporta dando respuesta a las interrogantes de los propios maestros, ¿no? Ahora es su turno, Lucho Bretel. Los docentes nos preguntan, y con mucho énfasis, ¿qué nuevas formas de vincularnos con nuestros estudiantes o entre docentes pueden funcionar desde la virtualidad? ¿Cómo podemos conectar con problemas reales y de interés de los estudiantes para motivarlos y para encaminar el desarrollo de competencias? Tienes 8 minutos y ese es el espacio para poder darle respuesta a todo eso. Intentaré hacerlo así de rápido. Bueno, primero, reflexionaba la semana pasada con un grupo de profesores, luego de que me contaban todo la tragedia que habían sufrido para tratar de conectarse uno por uno con cada uno de sus alumnos. Habían logrado finalmente hacer ese milagro en una ciudad muy pequeñita en provincia. Habían logrado establecer contacto con todos, con algunos de maneras increíbles, pero con muy poquitos a través de Internet. La mayoría era WhatsApp o el teléfono directamente. Y la reflexión que ellos hacían y que hacía con ellos es, ahora, gran problema, vamos a seguir intentando reproducir la manera como nos organizamos presencialmente en la distancia. En la escuela presencial sí tiene sentido separar a los niños por aulas, los tenemos todo el día juntos, no tenemos problemas de comunicación con ellos, están ahí. Pero en estas condiciones, que van a ser condiciones, parece ser, semejantes hasta diciembre, ¿por qué intentar reproducir esa manera de organizar a los niños? La sección de clase, el aula de clase, a menos que tengas recursos de Internet que te permitan, tipo Google Classroom, o que te permitan efectivamente generar espacios virtuales de salón de clase, la organización de los niños no puede seguir siendo la misma. Si no, va a ser una tortura para los maestros y una imposibilidad de conectarse realmente. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Sea la realidad de la zona urbana o sea la realidad de las zonas rurales. Los niños están en su casa acompañados por sus hermanos. Si van a trabajar en un proyecto, ¿por qué no lo trabajan con sus hermanos? Y me dirían, porque tienen edades diferentes. Y eso no es ningún problema, al contrario. ¿Qué pasaría si además de trabajarlo con sus hermanos, resulta que es un proyecto que ellos han elegido entre un banco de proyectos que sus profesores les ponen a disposición? Y aquí entro a la segunda pregunta. ¿Cómo organizar esto? Hasta ahora seguimos peleando por intentar, ya, tú con tus alumnos te encargas de tu sección, en el caso de la primaria. Ustedes, 11 profesores de 11 áreas distintas, se encargan de cada una de estas secciones en la secundaria. Y la realidad es que en la no presencialidad de la mayor parte de las escuelas públicas peruanas, eso es irreproducible. Pero seguimos tercamente diciendo que así tiene que ser. No, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en el caso de la secundaria? ¿Cuántos profesores hay en esta secundaria? ¿Por qué no nos juntamos de a dos en dos los profesores y diseñamos proyectos que nos entusiasmen a nosotros, pero que al mismo tiempo creamos que podrían entusiasmarse?
Y les proponemos a todos los chicos de la secundaria, más allá de la sección y del grado en el que están, esta batería de proyectos. Y les sugerimos, por ejemplo, que los escojan con sus hermanos, no importa en qué grado están sus hermanos, que los escojan con aquellos con los que ya tienen comunicación, porque tienen un grupito de amigos que puede vivir en el mismo edificio o en la casa de al lado, con los que establecen comunicación de manera natural y que armen grupo con ellos. Y este profesor o estos profesores que acompañan ese proyecto van a ir acompañando a grupitos de estudiantes en resolver un proyecto que es de su interés. O sea, que es, asumamos, no vamos a poder reproducir la manera de organizarnos en la primaria o en la secundaria, en las secciones y en las aulas, de aquí hasta diciembre. No terquemos en que hay que hacerlo y hay que hacerlo de esta manera. Busquemos otras formas. Estoy planteando una que salió en la reflexión con profesores de 2 escuelas. Habría que encontrar otras maneras posibles. Pensar en proyectos que resulten de interés de los estudiantes es fundamental. Decía en mi primera intervención, lancemos una encuesta. ¿Qué temas les gustaría trabajar en proyectos? ¿Qué proyectos podrían interesarles? Y una vez que tengamos las respuestas de los chicos, organicémonos los profesores de la escuela para ver quién se encarga de qué. A ver, ¿a quién le gustaría diseñar este proyecto, diseñar este otro? Porque no solamente necesitamos que el niño esté entusiasmado por el proyecto, sino que el profesor también lo esté. Que le guste, que esté contento con lo que puede ocurrir en ese desenlace. Y planteándose a los chicos lo que acabo de decir, que se organicen con quienes tienen cerca, con quienes tienen contacto más natural, con los que viven en su casa, con los que viven junto a ellos, con sus primos, con los que mantienen contacto más frecuente por WhatsApp, con los que tienen una red natural de conexión y que con ellos trabajen el proyecto. Si no, vamos a seguir peleando contra corriente por tratar de volver en la virtualidad lo que en la presencialidad puede funcionar, pero ya hemos visto que ni siquiera las 800,000 tablets prometidas con conexión a Internet permitirían subsanar ese vacío. El cálculo que hacía la vez pasada es que necesitaríamos 4 millones de tablets conectadas a Internet y además tener conectividad a Internet para que podamos reproducir virtualmente las aulas, las secciones y las clases tal como las tenemos. Muchísimas gracias, Luis Gretel, y muchas gracias también a Luis Guerrero y Juan Cadillo, porque esta ha sido una conversación muy fructífera. Agradecemos el tiempo que se han tomado para compartir con nosotros e intercambiar en torno a este foro. Agradecemos también a los docentes y al público en general que ha estado bien atento vía Facebook Live en este momento, desde Amazonas, Pasco, Junín, Puno, Lima Metropolitana, El Callao, Ayacucho, Apurímac, Ancash, Pucallpa, Lima, provincias, y a los 3.000 docentes que han estado con nosotros acompañándonos. Ha sido muy gratificante poder articular las expectativas, las dudas y las apuestas de los docentes que día a día interactúan en el foro con las propuestas y pautas de los expertos esta tarde. Nos queda claro que cada día, enfrentando esta coyuntura, estamos aprendiendo juntos. Me gustaría ya, a un modo de cierre, precisar algunas coincidencias, ¿no?, que podamos resaltar. En primer lugar, que la identificación de los problemas reales conectados con la necesidad e interés de los estudiantes y de las familias es una apuesta viable y efectiva por la motivación, que es posible y necesario promover el desarrollo de la autonomía a partir de diversas metodologías, y aquí el trabajo por proyectos ofrece una vía muy efectiva que vale la pena seguir y estar atento. En tercer lugar, que la mediación docente es mejor si está concentrada en el impulso del pensamiento crítico y reflexivo, más aún aprovechando recursos tecnológicos de interés lúdico, como ha señalado también Juan Cadillo,
para los estudiantes en nuevas formas de establecer vínculos entre docentes, con familias y entre los mismos estudiantes, centrados en el interaprendizaje y la motivación. Finalmente, están todos invitados e invitadas a ser parte de esta red en la página oficial del Registro de Experiencias Educativas del FONDEP. Síganos a través de nuestras redes para poder tener más información y puedan entrar a la red y al foro a través de www.fondec.gov.pe/red/registro. Estén atentos a nuestras redes sociales para conocer los próximos temas del foro y oportunidades en el FONDEP. Estoy segura que los tendremos a ustedes nuevamente con nosotros. Les agradecemos también a los docentes representantes de las regiones y las escuelas de nuestro país por este compromiso fuerte que están demostrando por la educación. Gracias por la atención. Muy buenas tardes con todos y nos despedimos entonces. Adiós, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chao, Juan, chao, Vanessa, chao con Chao, todos. nos vemos. Con todo. Muchas gracias.